Hola a todos, sean bienvenidos al desarrollo de la guía de actividades experimentales, los simuladores virtuales como aliados de la físico-química. El tema de hoy son electroimanes. El problema propuesto es, ¿cuál es el comportamiento de un imán inducido por un flujo de corriente eléctrica? El simulador a utilizar es PET. Primer paso, ingrese al simulador virtual descrito y seleccione la opción bobina inducida. Active las opciones de mostrar brújula, medidor de campo. En el caso del indicador, seleccione la bombilla y una vuelta. Aleje y acerque el imán con gran rapidez. Luego, coloque el imán en el centro de la vuelta de la bobina e invierta la polaridad constantemente. Podemos observar que la luz es constante, a diferencia de la anterior, que era tenue. Finalmente, invierta la fuerza en porcentaje de forma rápida y en cualquier rango. Podemos observar que ahora nuestra intensidad de luz es baja y va en aumento. A todo esto se deduce que la tensión o voltaje inducido en un circuito cerrado es directamente proporcional a la rapidez con que cambia el tiempo el flujo magnético que atraviesa una superficie. Modifique el número de vueltas de la bobina, primero en 1, mientras invierte la polaridad constante en cada uno. La luz es significativa. Luego 2 vueltas e invierta la polaridad. La luz es más fuerte. Finalmente, 3 vueltas e invierta la polaridad. Ahora la luz ha aumentado al máximo. Mientras el número de vueltas se encuentra en 3, modifique el área de la espiral en cualquier rango de porcentaje. Se puede observar la luz tenue. Acto seguido, cambie de opción al multímetro e interprete el voltaje. Podemos observar que hay un movimiento mínimo de menos a más según sus cargas. A todo esto se deduce que el flujo es directamente proporcional a la intensidad del campo magnético y al área de la superficie. Esta variación del flujo magnético se da con las acciones sobre el imán de alejar y acercar, de invertir constantemente la polaridad y el campo magnético. Cuando aumentamos el área del solenoide se garantiza mayor flujo de líneas de campo magnético que atraviesan el espiral. Ahora vamos a la opción electroimán. Active las opciones Mostrar brújula, campo y electrones. Un electroimán es un tipo de imán en el que el campo magnético se produce mediante el flujo de una corriente eléctrica, desapareciendo en cuanto cesa dicha corriente. Los electroimanes generalmente consisten en un gran número de espiras de alambre muy próximas entre sí, que crean el campo magnético. Las espiras de alambre a menudo se enrollan alrededor de un núcleo magnético. Ahora, elija la fuente de alimentación de corriente continua, que es una pila y se representa con las letras CC. Varíe la polaridad con la barra gris de izquierda a derecha de 10 voltios a 10 voltios. Cuando los electroimanes de corriente continua están energizados, el campo magnético ejerce una fuerza en una dirección perpendicular a la bobina. Los imanes y los materiales ferromagnéticos serán repelidos o atraídos por el campo. Ahora, seleccione la fuente de alimentación de corriente alterna, representadas por su símbolo y las letras CA. Y varíe la polaridad con las barras grises, primero en 50. Se puede observar el movimiento lento y ahora a 100. La corriente alterna hace que el campo magnético cambie de dirección en cada ciclo y por lo tanto la fuerza magnética también cambiará de dirección.
Vamos a la opción transformador. Active las opciones mostrar brújula y electrones. Elija la fuente de alimentación de corriente continua y llévelo al área de la espiral del bombillo. Luego muévalo de izquierda a derecha. Se puede observar que está constituido por dos bobinas de material conductor devanadas sobre un núcleo cerrado de material ferromagnético, pero aisladas entre sí eléctricamente. La conexión entre estas bobinas constituye un flujo magnético común que se establece en el núcleo, y la única forma que produzca electricidad es invirtiendo la polaridad. Ahora, cambie la fuente de alimentación a corriente alterna y varíe la polaridad con las barras grises, primero en 50. Puede observar la luz tenue, ahora a 100%. Se puede observar que ha aumentado significativamente nuestra corriente. A esto se le denomina transformador, un elemento eléctrico que permite aumentar o disminuir la tensión en un circuito eléctrico de corriente alterna, manteniendo la potencia. La potencia que ingresa al equipo en el caso del transformador ideal, esto es sin pérdidas, es igual a la que se obtiene en la salida. Las máquinas reales presentan un pequeño porcentaje de pérdidas dependiendo de su diseño y tamaño, entre otros factores. Vamos a la opción generador. Active las opciones mostrar campo y brújula. Seleccione la fuerza de barra imantada en 50 y deje salir una pequeña cantidad de agua. Como se puede observar, existen unas siglas en nuestro imán, RPM. Esto significa una revolución por minuto, que es una unidad de frecuencia que se usa también para expresar velocidad angular, pero en este contexto se indica el número de rotaciones completadas cada minuto por un cuerpo que gira alrededor. Ahora, aumente la cantidad de agua. Se puede observar que subieron las revoluciones por minuto a 70 y por ende nuestro foco se llega a encender un poco más. Ahora totalmente. Ahora existen 100 revoluciones por minuto y la luz ya es constante. Vamos a seleccionar la fuerza de la barra imantada en 100 y dejar salir una pequeña parte de agua. Existen 40 revoluciones por minuto y nuestro campo magnético está girando en varias direcciones. Luego aumentamos nuestra llave y podemos observar que existen 81 revoluciones por minuto. Finalmente abrimos toda nuestra llave y tenemos 100, pero observamos que nuestra bombilla está botando una luz muy fuerte. La clave del funcionamiento de este generador eléctrico se encuentra en la llamada ley de Faraday, que establece textualmente que para que se genere una corriente eléctrica debe haber un movimiento entre el conductor y el campo magnético, ya que el voltaje inducido en un circuito cerrado es directamente proporcional a la rapidez con que se cambia en el tiempo el flujo magnético que atraviesa una superficie cualquiera con el circuito como borde. La potencia eléctrica que se puede obtener depende de la cantidad de agua canalizada a la turbina, de la presión y del rendimiento eléctrico del generador. Cualquier duda o comentario, les agradecería que me lo hagan saber. Gracias.